Muy buenos días, saludos, bendiciones a todos. Es un gozo estar aquí con ustedes en esta hermosa mañana compartiendo la palabra del Señor. Hoy voy a tocar un tema que mucha gente puede considerar que es un tema que tiene que ver con Satanás. Tiene que ver un tema que no es bíblico, pero yo te quiero demostrar a raíz de la Biblia que lo que voy a compartir ahora, y que es un término que todos conocemos, que de hecho como pueblo de Dios nos asusta, realmente sí es un término, es una palabra y es una práctica que como hijos de Dios nos estamos privando. Yo no sé si tú has observado muchas cosas, pero en este canal vamos a revisar cosas que Satanás nos ha robado el poder a los hijos de Dios. Porque todo lo que el pueblo de Dios no entiende, cuando no entendemos algo, lo satanizamos y decimos, no es de Dios, es de Satanás. Pero déjate recuerdo algo, Satanás no tiene el poder de crear absolutamente nada. Entonces, si no tiene el poder de crear nada, quiere decir que agarra las cosas de Dios y simplemente las corrompe para luego que el pueblo de Dios verdaderamente tenga miedo de utilizar las herramientas que nos van a hacer a ti y a mí poderosos en la palabra de Dios. Vamos a empezar en el pasaje de Génesis 2, 21-24. Mira lo que dice la palabra. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Yo quiero que pongamos atención en todo este pasaje, pero nos vamos a ir a la porción donde dice sueño profundo, porque cuando nosotros entendemos sueño profundo, normalmente creemos que Dios anestesió de alguna manera a Adán para que pudieran como quirúrgicamente quitarle la costilla y que él no sufriera. Pero cuando nosotros vamos al diccionario Strong para ver el lenguaje original, ¿qué significa sueño profundo? Reina Valera decidió utilizar sueño profundo, pero en el original, cuando nosotros nos vamos al libro Strong, la palabra que se utiliza ahí es tardemá. Y tardemá, la definición es letargo, trance, estado meditativo. Ahí está la palabra que no nos gusta, meditación. Estado meditativo inducido por Dios, con frecuencia vinculado a una revelación o una intervención divina. Y lo podemos ver que esta palabra es utilizada 7 veces en toda la Biblia. Y vamos a revisar algunos de esos pasajes, pero esto es algo bien importante, porque entonces un tardemá es un estado producido por Dios que está relacionado con una intervención divina. Es un momentos de revelación, lo podemos ver que también se utiliza en momentos de protección o en momentos de formación, y es importante que lo podamos entender. Entonces, déjate platico toda la historia completa, como si fuera una novela lo voy a platicar para que le podamos entender. La palabra no es explícita en esto, pero hay veces por medio de revelación lo podemos entender. Adán y Eva fueron formados en el capítulo 1 de Génesis, ambos, porque dice la palabra que fueron formados, varón y hembra fueron formados imagen y semejanza de Dios, pero solamente a Adán se le dio cuerpo. Entonces, en el capítulo 1 fue formado el espíritu de ambos, pero dice la palabra que Dios tomó de la tierra para formar el cuerpo de Adán, y Adán aparece en escena. Te hago una pregunta ahora, ¿qué pasó con Eva? ¿En dónde estuvo Eva todo ese tiempo? Porque déjate digo algo, Dios terminó de formar toda la tierra, y cuando Dios termina de formar la tierra le pone un trabajo, le pone una tarea a Adán. La tarea que Dios le pone a Adán es que tenía que nombrar a todos los animales, a toda criatura que volara, que nadara o que caminara sobre la faz de la tierra. Adán le puso el nombre, y dice la palabra que hasta el día de hoy el nombre de cada uno de esos animales son los nombres que Adán le puso. Y es bien curioso cómo Dios hace esto, porque Dios le pone una tarea y Adán descubre algo. Adán descubre que todos los animales venían hembra y macho, hembra y macho. Y dice la palabra que no se halló ayuda idónea para Adán. Es decir, él se dio cuenta que él era el único, estaba solitario de su especie en el huerto del Edén.
no había otro ser humano. Había él que era macho, pero no había una mujer, no había una hembra que lo acompañara. Y le despertó un deseo a Adán por querer tener una compañía o su ayuda idónea. Y podemos ver algo. Aquí yo te quiero decir algo por revelación. Yo te quiero decir algo por revelación porque la palabra no lo dice, pero Eva ya estaba formada. Quiere decir que Adán, Dios lo indujo en un sueño profundo, es decir, en un tardemá, en un estado meditativo, donde el hombre tenía que creativamente desear para poder formar a través de la meditación a la mujer. La mujer no es que Adán la formó de la nada. Eva ya estaba formada en el cielo, esperando que Adán tuviera un anhelo o una necesidad por algo que Dios ya había creado. Ahora te hago una pregunta. ¿Cuántas cosas Dios ya formó para ti que tú tienes anhelo en tu corazón? De que tienes una necesidad, de que tienes un anhelo de algo que pueda ser material, pueda ser espiritual, pueda ser físico, no sé lo que pueda ser. Pero ¿qué cosas hay que Dios ya tiene en el cielo esperando para ti? Simplemente que tú te atrevas a poder entrar en un estado meditativo para que tú lo puedas creer. Y esto es algo bien curioso. Mira, yo quiero platicar un poquito y mira nuevamente. Vamos a ir otra vez a Génesis 2, 21, 24. Voy a leer otra vez la definición de tardemá. Letargo, trance, estado meditativo inducido por Dios, con frecuencia vinculado a una revelación o una intervención divina. Y mira, mientras estaba en un estado meditativo, porque esto es algo bien importante que voy a tocar muchas veces, y ahorita varias veces lo vamos a ir tocando, porque yo quiero que tú entiendas lo que es la meditación en la vida cristiana. Que la verdad lo tenemos satanizado y la mayoría de la gente no lo practica, pero déjate digo algo, cuando tú te atrevas, cuando tú entiendas a ponerlo en práctica en tu vida, eso te va a llevar a otro nivel completamente diferente. Voy a leer el pasaje otra vez. Mira lo que dice. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo, un tardemá, un estado meditativo, un trance, un letargo, para tener una revelación y una intervención divina sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne de su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, observa un punto interesante, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne, y esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Mira la importancia de que nosotros podamos entrar en esta comunión con el Padre tan íntimo, en este trance meditativo, para obtener revelación. Primero, observa cómo a través de la imaginación, y esto lo voy a tocar en diferentes partes para que no mires que es la única porción que viene en la palabra, vienen en muchos pasajes. Y ahora cuando leas la palabra, créeme que lo vas a entender mucho más, muchas cosas que de repente no entendíamos. Pero cuando entra en un estado meditativo, Dios le puso a trabajar para que él tuviera una necesidad de darse cuenta de que Dios ya tenía ese milagro para él. Él ya tenía la ayuda idónea, ya tenía la mujer formada desde el capítulo 1 de Génesis. Y estaba en el cielo, no sé en dónde pudiera estar, yo quiero decir que estaba en el cielo en la presencia de Dios, esperando que Adán entrara en este trance meditativo para que pudiera traer en existencia algo que Dios ya había creado. No para que él creara algo de la nada, porque Dios ya la tenía formada simultáneamente los dos. Y mira bien curioso, porque cuando dice que Dios la trajo a presencia de Adán, mira la reacción de Adán. Porque Adán no dijo, ¿quién eres tú? No me gustas, estás media rarita. Porque inmediatamente dijo, fíjate lo que dice Adán. Yo lo platico de esta manera y a veces mi esposa se enoja un poquito, pero yo creo que cuando la vio le dijo, chiquilla, tú eras lo que siempre te imaginé. Porque mira lo que contesta, este es ahora hueso de mi hueso, carne de mi carne. O sea, era tal cual como él la había imaginado. ¿Nunca has tenido un deseo que de repente imaginas, no sé, tener tu casa, tener un carro, tener estudios y de repente lo logras y dices,
era exactamente como yo me lo había imaginado, como yo lo quería. Así como se lo pedía a Dios, así me llegó, del color que quería el carro, la casa del tamaño que yo la quería. Y eso es algo bien importante que tú y yo podamos hacer. Y yo observo en la palabra donde Adán, cuando ve a la mujer, dice: chiquilla, tú eres mía, tal cual como yo me había imaginado, tal cual como yo la había deseado, llegó. ¿Y quién le puso el nombre? Observa que el nombre se lo puso él, Adán, no se lo puso Dios. Pero mira algo que a veces no tomamos en cuenta, lo que pasa cuando tú y yo entramos en unos estados meditativos tan profundos que conectamos en el espíritu con Dios. Cuando despierta Adán, Adán despierta con una revelación importante. Y yo creo que nunca has puesto atención en esto. Mira lo que dice: por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre. ¿Cuál padre y cuál madre? Ellos no conocían, no había familia, eran las primeras personas sobre la faz de la tierra. ¿Cómo él tiene entendimiento de que va a haber padre y madre si ellos fueron los únicos que no tuvieron cordón umbilical? Porque no nacieron de un hombre, de una mujer, no tuvieron un hogar, no tuvieron una familia. Sin embargo, él regresa entendiendo cosas adelantado en el tiempo porque habían estado en la presencia íntima de Dios. Y Dios les reveló cosas que todavía no podían pasar, que no podían entender. Solamente lo podían entender porque estuvieron en contacto directo con Dios. Por eso los tardemás de Dios es bien curioso, porque yo te quiero platicar que hay tardemás producidos por Dios, pero hay tardemás inducidos por el hombre, que tú y yo los podemos provocar. ¿Por qué te digo esto? Porque es importante que entremos en estos estados. Mira lo que él también entendió: y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aparece el matrimonio sin entender qué es el matrimonio, sin entender quién es un padre, quién es una madre, quién es familia. Él regresó entendiendo y teniendo revelación sobre muchas cosas que era imposible que pudieras entender. No lo pudieses entender de ninguna otra manera más que no entras en una presencia íntima con Dios y aprendes a escuchar la voz de Dios. Y deja decirte algo, hoy te quiero nomás dar una embarradita de poder entender que verdaderamente esos estados es como muchos hombres en la Biblia han creado muchas cosas que Dios ya ha tenido preparados para ellos. Y a veces tú y yo no entendemos que Dios nos ha dado una mente creativa a ti y a mí, porque nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios y tenemos hasta cierto punto el carácter que Dios debe de tener. Hasta cierto punto, lo digo nuevamente. Mira lo que continúa. Nomás le voy a leer unos pasajes. Génesis 15:12. Voy a leer unos pasajes donde nosotros podemos observar que se usa la palabra. Yo les mencionaba que hay 7 veces donde nosotros escuchamos tardemá. Y tardemá es un estado inducido por Dios. O sea, nosotros no lo provocamos, pero hay tardemás donde tú y yo podemos entrar y provocar el encuentro para con Dios. Y eso se los voy a demostrar bíblicamente. Mira lo que dice la palabra. Génesis 15, el capítulo 12 versículo 12 dice: mas a la caída del sol sobrecogió el sueño. Esta palabra que dice, que Reina Valera la traduce como el sueño, en el original es tardemá. Y dice, le sobrecogió el tardemá, el estado meditativo profundo inducido por Dios a Abraham, y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Fíjate, bien curioso, hay veces cuando llega el Señor sobre tu vida, tú estás creyendo que esa gran oscuridad y ese temor que está viniendo por la oscuridad tiene que ver algo con el enemigo, porque hemos relacionado de alguna manera, se nos ha enseñado que oscuridad tiene que ver con Satanás, pero oscuridad es donde habita el Señor. La oscuridad es donde habita el Señor. Pero continuemos. Y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida por 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, dice el Señor. Y después de esto saldrán con gran riqueza y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Observa nuevamente donde estamos entrando, donde Abraham está entrando en un tardemá producido por Dios, un estado meditativo profundo, donde él está teniendo un encuentro, donde él está siendo dimensionado y adelantado en su tiempo. Mira la revelación que tiene este hombre, que de ahí en adelante no temió ninguna otra cosa. Fíjate, bien curioso, este hombre
entiende lo que Dios le está diciendo, lo que va a pasar con el pueblo. Así que él sabía 400 años más adelante de su vida, él ya sabía lo que iba a pasar. Mas Dios le decía, mas no te preocupes, yo juzgaré al pueblo que los oprima. Van a estar en el cautiverio, pero yo tengo el control de todas las cosas. ¿Cómo estaría tu vida si tú estuvieras escuchando la voz de Dios y Dios te dice, no te preocupes, hijo, lo que estás tú pasando, yo tengo el control de ello? Y va a pasar nomás un año, va a pasar 2 meses, van a pasar 3 meses, y de aquí en adelante va a pasar esto y esto. La importancia de escuchar la voz de Dios. La gente dice, muchos hermanos, muchas iglesias de repente predican que no es necesario escuchar la voz de Dios, pero yo estoy en completo desacuerdo con eso, porque cuando tú y yo estamos en esos tardemás, escuchando la revelación de parte de Dios Todopoderoso, en tu vida y en mi vida hay paz. En tu vida y en mi vida estamos adelantados a nuestro tiempo. Y en tu vida y en mi vida estamos dimensionados porque caminamos de una manera completamente diferente. Imagínate que tú tengas un tardemá, que tú estás provocando un tiempo para pasar en la presencia de Dios, para que Dios te platique sus intimidades, para que Dios te platique las cosas que Él tiene preparados para ti. Porque yo no me imagino cómo viviría Abraham después de que supo esto, cuando Dios le dice, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. O sea, Él está diciendo, vas a vivir largos años sobre la faz de la tierra, nadie te tocará, no morirás por enfermedad, nadie te matará. ¿Cómo vivirías tú sabiendo eso? ¿Se te quitaría el miedo? ¿Vivirías en paz? ¿Vivirías menos preocupado? Quiero mostrarte otra parte en donde dice esta palabra. Mira bien interesante lo que dice en Primera de Samuel 16:12. Primera de Samuel 16:12. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl y se fueron, y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño, fíjate, aquí está nuevamente la palabra tardemá, enviado a Jehová había caído sobre ellos. O sea, este sueño meditativo, observa, bien curioso, fue un sueño meditativo que produjo un sueño tan profundo que no pudieron darse cuenta que David y sus valientes habían pasado por el campo de batalla en donde ellos estaban reposando, y hubo una protección divina, una intervención sobrenatural para evitar el peligro. Mira el tardemá, no solamente el tardemá nos va a llevar a tener un estado creativo, es decir, nosotros podemos de repente entender qué es lo que Dios tiene para ti, para mí, para Adán tenía a Eva, algo bien importante, y necesitaba él entrar en ese estado para que Eva pudiera llegar en escena, para que Eva pudiera aparecer, algo que Dios ya había creado. Te pregunto nuevamente, ¿cuáles son tus anhelos y deseos que tú tienes? ¿Quién es tu Eva que Dios ya tiene formada en el cielo? ¿Qué es tu Eva? ¿Quién es tu Eva? ¿Cuáles son las cosas que Dios ya tiene preparado para ti? ¿Cuál es tu ministerio? ¿Cuál es el milagro que tú estás esperando, anhelando y deseando, que has descubierto en este tiempo? Así como Dios le puso un trabajo a Adán para que él descubriera que estaba solito y necesitaba a Eva que ya estaba formada, ¿qué Dios te ha puesto a ti a hacer? ¿Por qué circunstancias tú has pasado en la vida para que tú puedas entender que Dios tiene algo para ti preparado y que es necesario que busquemos a Dios más profundamente, en un estado en un tardemá, en un estado meditativo profundo, en un trance en donde entro en intimidad con mi Dios, con mi Padre Todopoderoso, para que yo pueda entender cuál es el propósito de Dios para mi vida. Miren este estado como en Primera de Samuel David pasó, fue protegido él y sus valientes, entraron al campamento y nadie los pudo ver, nadie entendió, nadie se despertó, o sea, un tardemá de muchas otras maneras. Hay 7 otros pasajes que habla de un tardemá y después los hablaremos, pero yo quiero hablarte algo de la palabra. Otro de los, bueno, quiero tocar el último tardemá. Mira el último tardemá, Isaías 29:10. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre la cabeza de vuestros videntes.
¿No dijo Dios que todo lo que Él hiciera se le iba a revelar a los profetas? Que todo lo que dijera se le iba a revelar a vuestros profetas, ¿no dice la palabra del Señor? Qué curioso que después de aquí hubo 400 años de silencio. Lo que pasa es que Dios nunca dejó de hablar, simplemente que como cayó espíritu de sueño, la revelación parecía que los profetas no estaban entendiendo y no estaban escuchando la voz de Dios. Y yo creo que esos tiempos han continuado hasta los tiempos nuestros, porque muchos de nosotros hemos dejado de escuchar la voz de Dios. Ha caído un sueño profundo que ha cerrado vuestros ojos, ha cerrado vuestros oídos, ha cerrado vuestro espíritu para no entender lo que Dios tiene para ti y para mí. Y esto es algo bien importante que tú y yo necesitamos recuperar, porque de otra manera es difícil que podamos estar adelantados en nuestro tiempo. Te pregunto algo, ¿de dónde aprendemos esto? ¿De dónde aprendemos a meditar? Todo lo que nosotros hacemos lo aprendemos de alguien. ¿De qué aprendemos? Cuando tú eres niño, ¿cómo aprendes las cosas que tú aprendes? Lo aprendes de papá, lo aprendes de mamá, ¿verdad? Entonces te hago una pregunta. ¿Estoy diciendo una herejía? ¿Estoy diciendo algo que no sea bíblico? Porque ¿en dónde aprendemos entonces la palabra meditar? Y yo quiero que vayamos a Génesis 1, del capítulo 1, del versículo 1 al 2. Mira lo que dice la palabra, pero voy a enfocarme más en el capítulo 2. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Yo quiero que miremos esta palabra. Reina Valera decidió poner la palabra movía, pero cuando nosotros vamos al diccionario Strong para ver en el original, la palabra movía es la 7363 y la palabra es empollar. Y la palabra empollar, yo quiero que te imagines, yo no sé, a lo mejor los que han estado en una granja o nacieron en un rancho van a entender cómo se ponen las gallinas cuando van a empollar, cuando van a poner un huevito, cómo se ponen como un estado meditativo, pero yo te voy a leer la definición de empollar. Meditar o estudiar un asunto con mucha más detención de la necesaria. Otra vez, empollar, porque dice, y el Espíritu de Dios empollaba sobre la faz de las aguas. Y está el Espíritu de Dios meditando o estudiando un asunto con mucho más detención de la necesaria. Entonces mira, cuando estamos viendo la palabra con revelación, quiere decir que Dios, cuando estaba formando al mundo, empezó a meditar porque en su imaginación estaba viendo cómo iba a ser el mundo, estaba viendo cómo iba a ser la tierra, estaba viendo cómo iba a ser el agua, estaba viendo cómo iban a ser los peces del mar, estaba viendo cómo iba a ser Adán y Eva, cómo íbamos a ser tú y yo. Entonces podemos observar que desde Génesis capítulo 1, versículo 2, cuando dice la palabra que el Espíritu de Dios se movía, es el Espíritu de Dios estaba meditando sobre la faz de las aguas, porque Dios es un ser creativo. Pero déjate digo algo, tú y yo también somos seres creativos, porque estamos hechos imagen y semejanza de Dios. No llegamos a la altura de Dios, pero hay veces nosotros nos comportamos mucho menos de lo que tú y yo somos. Y esto es algo bien importante que lo podamos entender, porque si no lo podemos entender, no vamos a poder caminar en el poder que algún momento la iglesia primitiva caminó. Yo observo que la iglesia en estos tiempos ha perdido los prodigios, los milagros, son pocos lo que pasa. Pero no podemos caminar cuando no tenemos el entendimiento correcto de lo que dice la palabra para tu vida y mi vida. Mira algo bien importante. Dice Job 33, 14, 18. Sin embargo, dice, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Dice, por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres y cuando se adormecen sobre el lecho. Y estas son las maneras con Dios habla. Por sueño, por visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres y cuando se adormecen sobre el lecho. Nosotros creemos que eso no lo podemos entender, pero esos son estados meditativos que tú y yo podemos entrar y podemos provocar, tener un encuentro con Dios, que es donde estamos más susceptibles justo antes cuando nos vamos a quedar a dormir.
y justo cuando nos despertamos, como que los primeros 5 o 10 minutos antes de dormir y antes de despertar, justo cuando estamos en ese tiempo que tú te sientes que estás más para allá que para acá, ahí es cuando tú y yo entramos en esos estados donde podemos conectar con el Espíritu de Dios y podemos entender y tener revelación de forma sobrenatural. Yo sé que esto es algo nuevo para tu vida y para mi vida, pero es algo importante que tú y yo lo podamos entender para que podamos caminar en las cosas que Dios tiene para nosotros. Te quiero leer un pasaje. Mira lo que dice Mateo 24:24. Porque yo sé que esto va a ser como un golpe para mucha gente, para mucho pueblo de Dios, que la palabra meditación toda la vida lo hemos tachado como algo satánico, algo diabólico, porque no lo hemos entendido. Pero yo te voy a demostrar, yo creo que con más de 300 pasajes en la Biblia, donde vemos a Dios estando en estados meditativos, donde vemos a hombres y mujeres de Dios poderosas en palabra, poderosas en acción, caminando en un estado meditativo y haciendo cosas sobrenaturales en la Biblia. No te estoy platicando nada de lo que yo creo ni de lo que yo pienso, te estoy platicando lo que dice exactamente la palabra. Y yo quiero terminar con esto. Y quiero para la siguiente clase platicar un poquito acerca de la meditación, platicar un poquito lo que dice Job, porque Job es muy interesante que podamos entender lo que Job está diciendo en el pasaje anterior. Pero te quiero leer 24:24. Porque este es un pasaje que lo leemos mucho y cuando alguien trae algo así como lo que te estoy platicando hoy, mira lo que dice Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán. Mira lo que dice, si fuere posible a uno de los escogidos. Quiere decir que no es posible engañar a los escogidos. ¿Por qué no es posible engañar a los escogidos? Porque tú y yo estamos llenos del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo está contigo y conmigo. Entonces es imposible, pero dice que Satanás es persistente y no va a parar hasta, aunque fuese posible, escucha otra vez, si fuere posible aún a los escogidos. Pregunto aquí, ¿cuántos escogidos hay detrás de cámaras? ¿Cuántos escogidos hay que están llenos del Espíritu de Dios? Que cuando tú escuches esta palabra y las escuches con entendimiento y con revelación y con unción en tu corazón del Espíritu Santo, vas a entender que lo que estoy diciendo tiene razón. Y te vas a dar cuenta que cuando tú te empieces a llenar, y quiero platicar la siguiente vez que nos miremos, quiero que platiquemos un poquito cuál es la meditación que habla la palabra de Dios. Porque la meditación que vemos en el mundo es la meditación que Satanás pervierte. Es la meditación donde tú te vacías y no traes nada para que te llenes de cosas malas. La palabra de Dios es diferente. La palabra de Dios te dice que te llenes de la palabra de Dios, que te llenes de la presencia de Dios, que te llenes de la fe, que te llenes de muchas cosas. Entonces yo quiero que entremos un poquito a hablar de eso, pero si podemos observar, esto no es una idea mía. Esto no es algo que yo te voy a enseñar muchos pasajes, pero muchos pasajes en este canal donde podamos observar que los hombres y las mujeres de Dios están meditando. Que los hombres que de hecho, como vemos cuando dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, Dios mismo estaba meditando antes de crear a la tierra. Si Dios mismo lo hace, porque yo te decía algo, tú y yo aprendemos muchas veces no de lo que nos dicen, porque cuántas veces nuestros padres nos han dicho no hagas esto, no hagas el otro, pero tú ves a tu papá robar y él te dice no robes, pero él roba, pues tú aprendes a robar y tú aprendes a hacer cosas y no dices groserías. Y tú ves a tu papá diciendo groserías, nosotros aprendemos viendo a nuestros padres. Entonces necesitamos aprender a ver qué es lo que nuestro Padre está haciendo, nuestro Padre del cielo, cómo hace las cosas, porque muchas de las cosas que Él hace, tú y yo lo podemos hacer. ¿No dijo eso Jesucristo? ¿No lo dijo que tú y yo haríamos todo lo que Él hizo y hasta más cosas? Entonces hago una pregunta. ¿Qué nos está pasando que no estamos pudiendo hacer lo que Cristo hizo? Si no hacemos ni lo que Él hizo, que viene escrito en la palabra, que todo eso dice que cada uno de nosotros lo podemos hacer y más. ¿Cómo podremos hacerlo más si no podemos hacer lo poco que sabemos que dice la palabra?
Es importante entonces que podamos abrir nuestra mente, que podamos abrir nuestros ojos, porque miramos en el pasaje de Isaías que el sueño profundo cayó sobre los profetas para no poder entender, sus ojos fueron cerrados y hasta la fecha muchos ojos de muchos de nosotros han estado cerrados, pero en esos tiempos postreros nuestros ojos del Espíritu tienen que ser abiertos para poder entender, verdaderamente recuperar lo que la iglesia fue. No es hacer una iglesia nueva, es ser la iglesia que fue la iglesia primitiva de los hechos, que se movía en prodigios, en señales, en milagros, que nuevamente la iglesia actual podamos movernos de la misma manera. Simplemente regresando a las raíces y las bases, eso es lo que queremos ver. Yo quiero que terminemos en un tiempo de oración. Quiero que ahí los que estén atrás de la cámara, que inclines tu rostro en donde tú puedas estar y podemos terminar en un tiempo de oración. Señor, papá, gracias, Señor, por cuán bueno tú eres, Señor. Gracias por tu palabra, gracias porque lo que tú nos revelas. Gracias, Señor, por cada una de las personas que están escuchando detrás de cámara, Señor, que tú te manifiestes grandemente con poder en sus vidas, Señor. Y yo declaro, bendito Padre Celestial, que sus ojos son abiertos, que su espíritu son abiertos, que sus oídos son abiertos, bendito Padre Celestial, y podamos dejar mucha religiosidad y muchas cosas que no entendemos. Dice tu palabra que el pueblo perece por falta de entendimiento. No dice por falta de oración, no dice por falta de ayuno, no dice por falta de lectura de la palabra, no dice porque no va los domingos a la iglesia, por falta de entendimiento, bendito Padre Celestial. Y pido que sus ojos sean abiertos para recibir la palabra, Señor, y puedan entrar en una nueva etapa en su vida cristiana, que puedan entrar en una nueva etapa en donde busquen intimidad para contigo, para pasar esos tiempos, Señor, como lo hicieron nuestros antepasados, que buscaban ese tarde más, Señor, esa unión contigo, ese meditar en ti, para verte a ti, Señor, para entenderte a ti y regresar como muchos de estos hombres regresaban de esos estados meditativos con revelación, adelantados en su tiempo, con conocimiento del cielo que los adelantaban a su época, bendito Padre Celestial. Trae paz a sus corazones, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, y que toda la honra y la gloria sea para ti hoy y siempre, bendito Padre Celestial. Y gracias por cada persona que ha dispuesto su corazón a escuchar estas emisiones, Señor, que sé que van a ser dimensionados. Quien tenga oídos para abrir, que tenga oídos para escuchar, Señor, y poner en práctica, Padre, que la sabiduría no nos haga más inteligentes ni más sabios, pero que nos haga más activos y poderosos en tu palabra y en tu presencia. Les bendigo, Señor, prospéralos, bendícelos, sácalos adelante, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Saludos, mis hermanos, que tengan un excelente día. Les bendecimos desde Ensenada, Baja California, y nos vemos en una próxima grabación. Saludos. Gracias.